Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Un placer, estimado televidente y radio escucha. Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión, con el que pretendemos de alguna manera delucidar algunos de los temas más interesantes sobre lo que se da dentro de la sociedad, dentro de las celebraciones religiosas e incluso algunas de cuestión política. En esta ocasión, hemos escogido un tema que es de sumo interés por relación a las tradiciones que se están llevando en México y en casi en todos los estados de la República Mexicana, en Centroamérica y en el mundo entero. Estamos hablando de la tradición de los muertos. Hablamos de un oscurantismo, de una tradición romana, vamos a llamarle, que ha servido solamente para la explotación de los incautos. ¿Por qué decimos esto? En la enseñanza que da la Iglesia Católica sobre el limbo, encontramos que el alma de estos niños quedan en ese lugar indefinido llamado el limbo, un lugar donde no hay ni ida ni vuelta, sino solamente almas que divagan. Esto fue una invención desde luego de Santo Tomás de Aquino, quien en el año 1300 después de Cristo fundamenta esta creencia. La Iglesia de Cristo, a través de la revelación apostólica, desde los tiempos de los apóstoles, han enseñado algo que es muy diferente. Así es. ¿Y qué es lo que dicen ellos, Mauricio? Pues antes que nada, pues me da gusto, vuelvo a repetir, que estés con nosotros. Gracias, Rubén, por la invitación. Aquí Sí. muy contento de estar en una tertulia más de tu programa, de nueva cuenta. Muchas gracias. Bienvenido, y creo que el tema va a ser muy interesante. Santiago Vázquez Mesa, ¿cómo estamos? Es un placer nuevamente, Rubén, estar en tu programa. Esperamos que al auditorio le llegue esta tema importantísimo. Carlos Lara, bienvenido. Gracias por la invitación que me han hecho esta noche de estar con ustedes en este programa para hablar del tema de los muertos. Los muertos. Bueno, bienvenido. Es interesante, desde luego, sumar personas más que tengan interés de alguna manera en compartir con nosotros en este análisis y reflexión de lo que hoy vamos a abordar. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en este caso? La Iglesia de Cristo, a través, vuelvo a repetir, de la revelación, nos enseña algo que es totalmente muy diferente. Así es. ¿Qué dice la enseñanza cristiana sobre el alma, tanto de los niños como la de los adultos? Es aquí, estimado radioescucha, en donde conviene tener una percepción clara de lo que viene siendo la genuina doctrina de Cristo y lo que los hombres, a través de la tradición, están luchando porque prevalezca al paso de los siglos, al paso del tiempo. Y esto le sirve a los gobiernos, a las academias de educación, las universidades. Hablamos desde los estudios primarios o de kinder hasta la universidad, para poder crear un circo, maroma y teatro, una cortina de humo, con la cual se pueda entretener la sociedad, aunque sean ideas totalmente fuera de lugar. Así es. Decía uno de los sacerdotes convertidos a la Iglesia, la luz del mundo, trabajaron con un servidor como periodista. Su servidor los invitó a hacer algunos foros dentro de la República Mexicana, en auditorios, incluso beisboramas, en donde se reunieron miles y miles de gentes. En Veracruz, recuerdo, la reunión fue de cerca de 10,000 personas. Así es. En el Teatro Díaz Mirón, de la principal avenida de ese estado. Y decía este sacerdote, la Iglesia romana, dice, se ha apoderado de las almas desde que nacen hasta que mueren. Así es. Y presentaba él su perspectiva, por qué razón decía él eso. Y tenía mucha razón.
Resulta que desde pequeños, ya a través de un bautismo anticristiano, o al menos que nada tiene que ver con la enseñanza cristiana, desde que nacen se apodera la Iglesia Romana de las almas y les va conduciendo a través de dogmatismos, leyes, enseñanzas, catequesis que no tienen que ver nada con la doctrina cristiana, para irlos sometiendo dentro de un redil en donde van a caminar hasta que llega la muerte. Y aún en la muerte sacan un provecho y una ventaja económica que realmente es preocupante para un pueblo inteligente. Así es. O que despierta, en este caso, digamos, de su marasmo religioso, y que se da cuenta de momento que está envuelto en una enseñanza que los ha venido explotando por años, desde su infancia así es, hasta la muerte. Tenía mucha razón. En esta ocasión, por ejemplo, Tomás de Aquino, en el año 1300 después de Cristo, inventa, por decir así, ese mentado limbo. ¿Qué es el limbo? Vuelvo a repetir, un lugar inexistente en donde buscaron ellos el reacomodo de las almas de los niños y en muchos casos terminaban diciendo que esas almitas andaban deambulando, sobre todo si no habían sido bautizadas en la Iglesia Romana. O sea, si por un accidente de los padres muere el niño o muere el infante por una enfermedad sin haber sido llevado a la Iglesia Católica, decían que esa alma se había perdido y que andaban por ahí divagando de un lugar a otro, que la única forma de rescatarlos desde luego era a través de unas misas que desde luego no iban a ser gratis, tenían que ser pagadas. La doctrina de Cristo vino a enseñar algo que es totalmente diferente. Así es. Y hablamos en la doctrina de la revelación, Castillo, Santiago, sí. Carlos, hablamos que en la doctrina de la revelación, el apóstol Pablo ya había dejado en su momento claro este punto. Y él habla que cuando el hombre o la mujer se convierten a Cristo, a la doctrina de Cristo, vuelvo a repetir, esto es interesante, hablamos de personas que realmente aceptan a Jesucristo como su Salvador y que convertidos, vamos a decir, a su doctrina, pasando a ser, digamos, fieles seguidores de Él, discípulos de Él, encontramos que la enseñanza totalmente es de un extremo al otro. ¿Y qué decía el apóstol? No sé, Mauricio, sí, dice ustedes. Sí, ¿cómo no? Adelante. Dice en la primera de Corintios, capítulo 7, el verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Así es. Mientras que ahora son santos. Sobre la muerte, bueno, vamos a entrar un poquito en detalle acerca de lo que hemos leído. Es importante, sí. Sí. Cuando una pareja, ¿verdad?, llega al conocimiento de la verdad, es bautizada en la iglesia de Cristo, conforme a su enseñanza, que es impartida a través de los hombres que Él ha enviado como apóstoles para ejercer este ministerio, esta pareja llega, tiene hijos pequeñitos. Así es. Por haberse ellos bautizado, automáticamente sus hijos vienen a ser santos, ¿verdad? Por la obediencia de aquella pareja. Sea de uno. Sea de uno o sea del otro. Porque aquí está diciendo que el incrédulo es santificado, así es, ¿verdad?, en el cónyuge que es así es. De la iglesia. Y luego añade, de otra manera serían hijos inmundos. ¿no? El Señor Jesucristo, pues, cuando le traían a Él los niños, dice, para que lo tocasen, allá dice en Lucas 18:15, lo cual viendo los discípulos le reprendieron, porque le estaban llegando los niños, mas Jesús llamándolos les dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis. Así es. Porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En una palabra, estimado radioescucha y televidente, es importante. Sí. La tradición y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, basada en lo que son catequesis y lo que son, digamos, dogmas establecidos a través de los siglos, nos fueron retirando de lo que es realmente el genuino cristianismo. Así es, Rubén. Ese formato doctrinario que prevalece hasta nuestros días, porque fue inspiración del Espíritu de Dios a través de los apóstoles, y en este caso en la restauración, a través del ministerio apostólico,
quien nos viene en la restauración a enseñar exactamente los mismos reglamentos, los estatutos de una doctrina que ha prevalecido sí, no hay cambio. Después de 2000 años. No tiene Entonces, mudanza. ¿dónde están las almas de aquellos niños que fallecen? Lo dice claramente en lo que acaba de leer Santiago. Dice que por allí andando el Señor con sus discípulos, algunos niños trataban de tocarlo y los discípulos un poquito los reprendieron, pero el Señor les dice, no, dejadlos venir, porque de los tales es el reino, les dijo. Ya tienen ganada esa De bendición. los tales es el reino de los cielos. Estamos hablando de lo que Cristo viene a establecer como gracia en su momento. Así es. Y donde les da la oportunidad, vamos a decir, a los niños, Así es. de estar gozando de una bendición. Exactamente. Pero luego viene la astucia del clero romano y dice, ¿qué dice el clero romano? Es que hay un pecado natural. Fíjate qué curioso, Carlos. Sí, Hay claro. un pecado natural, dicen ellos, Original. por la relación de el hombre y la mujer. Dicen que de Adán y Eva. Y dice, y por ese pecado natural, dice, nosotros tenemos que intervenir, bautizarlos, dice, y purificarlos, cuando resulta que el matrimonio es autorizado por Dios, Así es. es autorizado por Cristo, es autorizado por los apóstoles, quienes hablan claramente sobre el matrimonio y dicen, si no pueden, dice el joven o la joven, permanecer célibes, dice, a causa de las necesidades corporales, Mejor cásense. dice, pues cásense, porque es mejor casarse Que que estarse quemando. quemarse. Así es. Entonces encontramos que el matrimonio es una bendición de Dios. Ahí no hay pecado de ninguna naturaleza. Claro que no. Exacto. El invento es crear un pecado para entonces poder tener una razón e implantar sus propias, digamos, ideas, que es el bautismo de los niños, por el cual ellos pretenden establecer una regla que no fue escrita por Cristo, porque el bautismo correspondía, y ustedes lo saben, Sí. A gente O sea, adulta. gente, personas grandes, a mayores. las grandes. personas Con uso de adultas razón. que Exacto. tenían uso de razón, que sabían lo que era pecado, lo que era bueno y lo que era malo. Así es. Entonces, se establece, digamos, un pretexto, pecado original, no. En el matrimonio, un matrimonio lícito, en donde el hombre y la mujer son convertidos a Cristo, aceptan a Cristo como su Señor, Sus hijos son santos. y si ese matrimonio es aprobado, vamos a decir, por un hombre autorizado por Dios, que esto es lo interesante, Sí, Sí así es. es. debe celebrarlo un hombre que sea autorizado por un apóstol de Dios, Así en el es. caso de la iglesia cristiana. Así En es. el caso de la iglesia romana, bueno, pues tiene que ser autorizado, digamos, por El sacerdote. ya sea el papa, el cardenal, el obispo, quien pueda autorizar, pero si es desde el punto de vista doctrinal, esos matrimonios deberían ser santos porque ya fueron presentados, sea por un hombre de Dios, o en este caso sea, digamos, un hombre levantado por los mismos hombres. Así En es. cualquiera de los dos casos, por el estatus, vamos a decir, doctrinal, debe ser de bendición y no de pecado. Pecado es cuando ya casado el hombre o la mujer, por ahí tienen una relación, vamos a decir, de fornicación, Fuera el matrimonio. una relación de adulterio. Entonces sí podemos decir que los hijos nacidos de esas parejas ya son hijos de pecado, De pecado. hijos de condenación. Pero en el matrimonio aprobado dentro de la iglesia cristiana no hay pecado original. Por el contrario, el fruto que nace de ese matrimonio aprobado Es santo. Es- es santo. Si el hombre o la mujer están convertidos a Cristo y están viviendo de acuerdo a la doctrina de Cristo, sus hijos son santos. De otra manera, Serán son inmundos. inmundos. Que quede claro. Entonces, Sí. ¿qué pasa, digamos, con la doctrina que establece Roma? Dicen ellos, pues desde el día 30 empieza una celebración, la celebración precisamente de los muertos, hasta que llega el día de los santos, que son los niños, pues, que de alguna manera fallecieron y que celebran, vamos a decir, el día 1 de noviembre, como el Día de los Santos Inocentes, que son, digamos, los niños muertos
y que de alguna manera lo que pretende la iglesia en el momento de presentarlos en un lugar indefinido, pues que a través solamente de misas pagadas y renumeradas es como pueden rescatarlos de ese lugar donde se encuentran. Pero a final de cuentas, esto es muy importante y perdonen por el pleonasmo que acabo de mencionar, pero es muy importante esto. El limbo fue desaparecido hace muy pocos años porque no encontraron realmente el lugar, no podían comprobar bíblicamente que existía. No podían demostrar ellos, digamos, doctrinalmente, que ese mentado lugar indeciso o desconocido, allá del inframundo, vamos a decir, existiera. Entonces se ven obligados a eliminar el limbo dentro de la iglesia romana. Sin embargo, la tradición siguió permaneciendo, haciéndonos creer que el día 1 de noviembre esas almitas regresaban, digamos, a los panteones y ellos podían convivir con ellos. Fíjate qué curioso, ¿no? Qué idea tan descabellada. Estamos hablando de los niños, ¿eh? Sí. Día 1 de noviembre. ¿Dónde queda entonces, por decir así, la enseñanza que la Iglesia Católica ha sustentado por tantos y tantos años, tantos siglos? Este es un primer punto, un primer paso dentro de lo que son las tradiciones. Por eso la Iglesia cristiana, la Iglesia que Cristo funda, ha refutado a través de los siglos, de los tiempos, todo lo que viene siendo la institución de las tradiciones. La tradición nada tiene que ver con la doctrina cristiana. Para nada. Y es ahí en donde hay una lucha entre lo que fue, digamos, en su tiempo con Cristo, con los ancianos de la ley, todos aquellos hombres guardadores de la ley, escribas, fariseos y tanto docto que se mostraba en esa época, que no salió de acuerdo con la doctrina cristiana. Ellos a imponer tradiciones y Cristo a rechazar las tradiciones. Así es. Estos hombres por tratar de instituirlas y los apóstoles totalmente echándolas por tierra. Porque la tradición de los hombres jamás puede tener un común acuerdo con la doctrina que Cristo establece. Hoy, estimado radioescucha, televidente, tenemos que llegar a este punto, digamos, en donde las cosas se hablen con la verdad. De ahí que el limbo no fue más que una manera para explotar, en este caso, y quiero a los infantes. Robert, adelante. fueron años y años que tuvieron a toda nuestra gente engañada. No nomás hoy, sino por años, y estuvieron, pues, sacándole dinero a nuestra pobre gente. Fíjate que esto es interesante porque sobre la muerte del clero romano también sacó grandes ventajas económicas al inventar ahora el purgatorio. Fíjate, este es otro punto y vamos a pasar a él. Sí. Pasamos de lo que viene siendo el limbo, inexistente ya hasta nuestros días, porque eso ya se acabó. Si por allí algún clérigo, por allí algún religioso pretende todavía espantarte con el petate del muerto, de que el alma de tus niños andan por ahí perdidos, desorientados y que pues con unas misas te lo van a rescatar, ya va a ser un fraude sobre otro fraude. Así que debemos tener mucho cuidado en no dejarnos seducir, engañar por doctrinas inventadas por los hombres, en este caso Tomás de Aquino, quien se aventó al ruedo inventando ese mentado limbo. Bien, ahora pasamos al tema de los adultos. Día 2 de noviembre, dicen ellos, el purgatorio, donde están las almas, dicen ellos, que murieron. Si tuvieron tiempo ellos de sacar una ventaja, al estar agonizando, digamos, el
pues el hombre, la mujer, digamos, ya en vías, digamos, de fallecer, si tuvieron la oportunidad de llevarlo, vamos a decir, a pues un confesionario, en donde un sacerdote de alguna manera le da los óleos. Le da los últimos óleos. A final de cuentas, pareciera ser que el alma de ese hombre alcanza redención. Y una vez que expira, que terminó, entra entonces lo que viene siendo la mercadotecnia por ellos también establecida. Así es. Misas gregorianas, para poder sacar, y aquel hombre se fue viviendo en pecado, pues poder sacar entonces un alma del purgatorio. Una muy buena provecho. feria, sobre todo, porque se avientan hasta 9 días, vamos a decir, de alguna manera, le llaman el novenario. El novenario. Mira, Robert, mira, Rubén. Sí. En el año 610, Bonifacio IV inventó las ofrendas a los muertos y lo celebraban antiguamente el 13 de mayo. Pero en el año de 1843 el Papa Gregorio III lo cambió para el día primero, que ya acabaste de hablar, de los niños. Sí. Y luego el día 2 de noviembre para los adultos. Y ahí empieza pues la mercadotecnia. Fíjate que desde el día 28, vuelvo a repetir, se inician los festejos y así es como pasan al día primero, para darle lugar, digamos, a los niños. Y después entra, digamos, simultáneamente con la fiesta de todos los santos cristianos, entra, digamos, lo que viene siendo A los los adultos. Bien, la palabra de Dios es muy clara y yo creo que en este aspecto vale la pena pues poner los puntos sobre las íes con relación a lo que establece Dios a través de los tiempos, digamos, en lo que viene siendo la doctrina. Tenemos ahí algunos puntos donde podemos hablar a dónde van a dar las almas de los y aquellos que mueren. Daniel especifica de alguna manera un punto muy interesante con relación a ello. No sé si quieras, Carlos, adelante. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud, como la estrella a perpetua eternidad. Fíjate qué interesante, Mauricio, Santiago. Sí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Así es. Estamos hablando de aquellos que mueren. Porque es entendible que, por ejemplo, el hombre vuelva a la tierra de donde fue tomado. Su origen, ¿verdad? Y el alma dice, vuelva a Dios que la dio. Vuelva a Dios que la dio. Así es. Pero aquí entra, digamos, el pero, ¿verdad? Así es. ¿Quiénes son los que van a volver a Dios? ¿Y quiénes son los que van a quedar, vamos a decir, en el olvido, hasta en tanto no se cumplan todas las profecías de Dios? Y entonces sea el hombre despertado, sea una vez más vuelto a la realidad para ser juzgado de acuerdo a las obras que hayan, digamos, en su vida cometido. Así es. Antes de llegar a este punto y darle un poquito más de referencia, sí me gustaría, por ejemplo, ir haciendo notar lo que han hecho, digamos, a través del tiempo, las tradiciones. Fíjate qué curioso. La noche del 31 de octubre, a las 8 de la mañana, dicen ellos, esto es de llamar la atención, se les ofrece un desayuno, porque vienen de visita, hablamos de los niños, vienen de visita. Al mediodía, con el repicar de las campanas de la iglesia, los niños muertos se despiden. ¿No se te hace muy curioso que, muy fantasioso, que de acuerdo a la tradición de los hombres, qué barbaridad, nos hagan hacer creer que el alma de los niños exactamente el 31, vamos a decir, vienen a desayunar? El día primero es su día y están hasta las 12 del día porque vienen a desayunar, ¿no?
se despiden y con flores blancas se pueden ya reemplazar por las amarillas, que es el cempasúchil que le llaman a esa flor, para montar los altares de los adultos. O sea, la celebración primaria de flores blancas Para los niños. se cambia por las de cempasúchil, que es la flor amarilla, según la tradición de los hombres. Volviendo al punto ahora sí de los adultos. Es interesante, estimado radio escucha y televidente, que las tradiciones realmente están muy alejadas de la realidad de la doctrina cristiana, totalmente. Son dos polos opuestos. Una es la doctrina que establece el destino del alma, del hombre, del niño, de aquellos que mueren. Y otra es, por decir así, la alternativa que deja la Iglesia Católica a través de lo que vienen siendo las tradiciones. Entre ellas viene el purgatorio. ¿Qué es en sí el purgatorio? Desde la transición de los poderes de dos de los papas famosos de la Iglesia Católica, Julio II y León X, desde esa época nace, digamos, el purgatorio. Un lugar de tormento, dicen ellos, en donde las almas de los que fallecieron se encuentran sufriendo. Penando. Vamos a regresar después del corte que viene, tocando el punto donde pone el Señor una parábola para marcar el destino exacto, Donde van las almas. tanto de uno como del otro. Así es. Y el ejemplo es muy claro, Sí. clásico en la Biblia, donde habla de un rico que hacía grandes festividades y habla de un pobre que se sentaba a las puertas de ese rico para que se le diera cuando menos las migajas de aquello que por ahí, digamos, caía, ¿no? de la mesa. Son situaciones, estimados radioescuchas y televidentes, que debemos nosotros analizar con mucha seriedad. No podemos seguir engañándonos en doctrinas de hombres en donde solamente han servido para la explotación de la pobre humanidad, Así es. Sí. viviendo de la ignorancia de un pueblo que fue engañado desde la conquista, vamos a llamarle, en México, en la República Mexicana y parte de lo que es, digamos, el continente americano, que fueron engañados con doctrinas muy alejadas de una realidad, Así de es. acuerdo a lo que enseña el cristianismo. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar. No le cambie, vienen puntos muy interesantes. Regresamos en un momento. ¿Qué tal, estimado Radio Escucha? Una vez más, estamos de regreso con ustedes y está usted viendo y escuchando Claro y Oscuro. El tema de esta ocasión es sobre las tradiciones del Día de Muertos. Quiero aprovechar desde luego el espacio para enviar un saludo muy afectuoso a dos de las personas que se encuentran en Wilmington precisamente y en Dover, esto es allá en Delaware. Son 12, se les llama pues batallones, son 12 grupos de personas que están evangelizando por aquellos lugares. Y es un placer poder recomendarles. Por allí tendrán ustedes en su momento las direcciones de los lugares en donde se están reuniendo estos pues obreros que andan llevando el mensaje precisamente de la iglesia por aquellos lugares. Me refiero a Wilmington y está también Dover. Santiago Vázquez, ¿visitaste tú dos lugares? Sí, como no, a Bowie, Maryland, un saludo muy especial a esa comunidad. Y también en Edgarstone, también un Correcto. saludo para toda esa comunidad, en lo cual esperamos que les llegue este mensaje buenísimo, ¿eh? Bueno, pues nuevamente estamos aquí, Mauricio Castillo, Santiago Vázquez y Carlos Lara. Nos quedamos hace un momento en el tema de lo que viene siendo el destino, vamos a decir, de los hombres. En Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 7, dice, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Luego dice, en Apocalipsis hace una referencia, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio
que tenían. Y clamaban, dice, a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas, dice, nuestra sangre de los que moran en la tierra? Bien, en la visión de Juan, contemplaba el alma precisamente de aquellos que de alguna forma habían perdido la vida por causa del Señor. Esto nos da una referencia de a dónde van las almas de uno y las almas de los otros. Así es. Entonces, habíamos nosotros abierto el tema al finalizar de que tocaríamos este punto. El Señor habla parabólicamente sobre lo que viene siendo el destino Del alma de los buenos y de los malos. y de los malos. Y habla Mauricio sobre la casa de un rico que tenía grandes fiestas, Así grandes es. convivios. Márcanos esa referencia. Sí, era un hombre muy pudiente, ¿verdad? Sí. Dice ahí en Lucas 16, el verso 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Esto era lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, hacía mención Sí. acerca de estas dos personas que vivieron aquí en la tierra. El destino, ahí mismo lo marca Sí. Santiago. Sí, lo marca. Y dice, sobre sí. eso, ¿qué dice? Sí, el destino que tuvo el rico. el rico, pues fue un destino muy bárbaro. Mira, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En ese punto, Carlos, hay también otra referencia muy interesante, porque pedía, estando, dice, en un lugar de reposo, De tormento. pues tuvo una vida, vamos a decir, pobre, una vida a lo mejor justa, una vida, vamos a llamarle, alejada de todo lo que vienen siendo los deleites de la vida, porque el objetivo de la parábola era ese, Así es. marcar, digamos, lo que viene siendo una vida de placeres, una vida, digamos, de libertinaje, de goce terrenal, y marcar lo que viene siendo la situación de un hombre que vivía, digamos, en la pobreza. Al final, pues uno va hacia un lugar y otro va, digamos, a otro. A otro. Ahí la referencia es, Carlos, sobre, quería que aquel Lázaro, aquel que había fallecido, pues mojara sus dedos, dice en la parábola, para que fuera a refrescarle. Está hablando de una manera, vuelvo a repetir, de parábola, Sí, comandante. un ejemplo solamente. Sí. Y dice que pues el Señor hizo una importante aclaración en ese punto, ¿no? Que ni los de un lado podían pasar al otro, y hace esa referencia. Y lo especifica, y dijo el Señor: no es posible, porque ni los de aquí pueden ir para allá, dice, ni los de allá pueden venir Venir acá. para acá. Sí. Y luego todavía el rico, en su desesperación, le dice al Señor: bueno, entonces permite que vaya uno de los muertos. que están, dice, pues en esta condición, y le anuncia a mis familiares, Para que no vengan a ese pues tormento. para que no vengan a parar a este Sí. lugar, ¿no? Ah, Entonces el señalamiento es, allá tienen a los Profetas. Profetas, a ellos oigan. Óiganlos. que los oigan a ellos, o sea, más claro no puede No puede ser. no puede ser, el destino estaba marcado. Esta es una referencia bien clara de ¿Y que el destino? mientras tengamos vida, hay oportunidad. Podemos hacer algo. Así es. Si ya no hay vida, Ya no ¿qué se razón puede. puede tener ya un muerto? Ya no hay No, por qué inventar, Ya no hay. como Ahora, inventan aquí sí, estos hombres. Hay algo interesante, Robert. Sí. El 16:26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no puede Ya no hay. un muerto venir aquí
un alma que, como ellos comentan, que anda divagando. Sí. Hay una grande división entre Hay una vivos separación. y muertos, una separación grande. Definitivo. Entonces, en ese aspecto, la doctrina de Cristo es muy clara. Toda alma que pecare, dijo, Esta morirá. esa morirá. Y estamos hablando, por decir así, de que la persona, cada ser y cada individuo lleva su propia alma, porque así es el destino que dio el Señor. Así es. Pero el alma de los justos, el alma de los que viven dentro de lo que es la santidad, tiene un destino y bíblicamente se le conoce Sí, como como el seno de Abraham. Así donde es. dice que van a parar el alma de aquellos que duermen. Esos son los que claman de vez en vez pidiendo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Justo y verdadero. Así es. Juzgarás nuestras almas. Dice Así que es. de vez en vez claman. Sí. Sí. Y el alma de aquellos que murieron en pecado, Ya no hace mención. esos están esperando solamente el día del juicio. Día del juicio. Pero luego entra aquí, por decir así, lo que viene la mercadería, en donde esos limbos y purgatorios que de alguna manera hemos marcado, pues entran, digamos, en una concesión, en una negociación, en donde ya entran indulgencias fallidas, mentirosas, con tal, digamos, de rescatar ese tipo de almas que se encuentran en este caso, el purgatorio. Llamado Ahora hablamos ya purgatorio. de los adultos el día 2. Qué curioso que cualquiera persona que vive, vamos a decir, una vida de libertinajes, adúlteros, fornicarios, vamos a decir traficantes, vamos a hablar, digamos, de maldicientes, vamos a hablar de borrachos, vamos a hablar de drogadictos, vamos a hablar de homosexuales, vamos a hablar de lo que es una vida Corrupta. de pecado. Total. Esas almas, mientras están en vida, tienen una oportunidad de arrepentimiento. Y el Es Señor correcto. concede, porque dice que a ellos vino. Sí. Así es. No vino a los justos, vino a los que eran pecadores, Pecadores. dándoles la oportunidad de que se rescataran de su vida de pecado. Sí. Pero aquel que murió, aquel que llevó una vida destrampada, que por un accidente, por enfermedad, y ya por la consecuencia de los vicios, cae en la sepultura, es imposible que esa alma pueda ser rescatada. Esto nos debe quedar muy claro, estimado radioescucha y televidente. No nos dejemos embaucar por doctrinas de hombres que nada tienen que ver con la doctrina cristiana. El alma que pecare, esa morirá. O sea, la oportunidad que tiene cualquier hombre que vive en libertinaje es que se arrepienta de su mal. Camino. Incluso aquel que vive, digamos, en lo que viene siendo la corrupción total, en las cuestiones, digamos, extraviadas, de lo que es el sexo, lo que hoy está muy, digamos, de Bueno, moda, sí, ¿no? sí. El casamiento entre parejas del Hombres, mismo sí. género. Entonces, tienen una oportunidad siempre y cuando haya un arrepentimiento. Después de que fallezcan, Ya no hay oportunidad. ningún dinero. Esto debe quedar muy claro. Ninguna. La iglesia, a través de las indulgencias, encontró la solución a un problema grave que enfrentó en la transición de los gobiernos que mencionamos hace un momento. La Basílica de San Pedro se encontraba realmente en quiebra porque es una obra admirable, ¿eh? Es un trabajo realmente, digamos, excelente, una belleza monumental la que se hizo. Pero cuando estuvo en quiebra, hubo una reunión de jerarcas de la iglesia para encontrar una solución. La solución descabellada vino cuando uno de ellos preguntó: ¿quién no tiene un familiar muerto? Todo el mundo. Todos. Todo el mundo. El que no tenía al padre, tenía a la madre, tenía al tío, tenía a los hijos, tenía parientes de Sobrinos. cualquiera, digamos, de la... O a todos. Entonces, dijeron ellos, pues vamos a darles unas indulgencias.
Salió por ahí Juan Tanxel por Alemania, este hombre que fue uno de los pioneros, vamos a decir, para establecer en Alemania, en donde en el repicar de campanas se entraba, digamos, a los pueblos y las ciudades, ofreciendo las indulgencias. ¿Qué pasó? Pues toda la gente empezó a hacer filas. Sí, pues para salvar a ¿Quién sus... no quería rescatar, vamos a decir, A al sus muertos. pariente, no al hijo, ¿no? Y dice la historia, ahí está la historia, esto no lo estamos inventando. Una de las características para que el alma saliera del purgatorio, hablamos del adulto, o del limbo, hablamos del niño, era que cayendo aquella paga por la indulgencia, cayendo al fondo de la alcancía, el alma salía disparada de ese lugar de... Qué bárbaro, ¿no? Mauricio. Cosas irrisorias, ¿Cómo ¿verdad? se te hace a ti esa situación, Mauricio? Pues hombre, vendieron una idea y bien vendida, ¿no? A Por las años. mentes incautas. Por siglos, Santiago. Por siglos. Y lo Y sigue, hasta lo sigue nuestros creyendo, días, ¿verdad? y Cierta hasta parte de la nuestros sociedad. días sigue siendo parte, digamos, de algo que la gente ha aceptado con Sí. mucha, digamos, tranquilidad. Estimado radioescucha y televidente, el tema que estamos abordando está relacionado precisamente a ese tipo de enseñanzas que no nos garantizan realmente una salvación. Y se nos ha hecho creer que al final de nuestra vida, con una última confesión, logramos la redención del alma. Es una gran equivocación, porque esa doctrina no es cristiana, es doctrina romana, doctrina de la mercadotecnia. Si nos han enseñado que a final de cuentas con unas misas gregorianas rescatamos el alma de los nuestros, eso es mentira. Claramente lo especificó y para eso fue la parábola que dejó. Así Exacto. es, sí. Sí, Ni los de aquí Sí. para Para allá, acá, ni de acá ni para de allá. allá los para de acá. allá Para para. allá. El alma que pecare, es amor. Esa manera. Esa esa morirá. iba a morir. Entonces Así quiere es. decir que los vivos tenemos una esperanza, y la esperanza está en que entendamos realmente cuál es el único camino que nos queda. De allí empiezan a entrar, digamos, una serie, vamos a decir, de contradicciones bíblicas, porque es donde, desgraciadamente, por no estar atentos, no investigar, no estudiar, un profeta lo dijo claramente: paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua, Sí. andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate qué interesante invitación, ¿no? Así Así es. es. Investiga. Sí, Y Si no Cristo- investigas, pues te quedas. Y Cristo les manda a escudriñar las Escrituras. Sí, así lo dice porque os claramente. parece que Así ahí es. está la salvación. Allí encontraréis lo que es la vida eterna, ¿no? Vida eterna. Y en esto, estimado radioescucha televidente, creo que fallamos si no tenemos el interés para saber de dónde procede todo este tipo de enseñanzas que nos han alejado totalmente del cristianismo. Bien, Día de Muertos, los adultos, empieza a haber una barbaridad tras de otra con relación a lo que se celebra, digamos, ese día en los panteones de México. Nosotros, como periodista, yo creo que ustedes como cristianos tienen una definición realmente Así es. de dónde van a parar sus almas, Así el es. por qué la lucha, digamos, por llevar una vida, digamos, de santidad o una vida apartada de pecado, porque sabemos que es el único camino que los lleva, digamos, a Nos la garantiza vida, la a la vida salvación. eterna. Sí, claro. Hacer bien mientras podamos vivir y tengamos forma de hacerlo. Sí. Después de muertos ya no queda Nada. ningún sacrificio, no hay nada que nos valga para rescatar nuestras almas de un lugar de condenación. ¿Qué es lo que piensa la Iglesia Católica Romana con relación, por decir, a las tradiciones? Bueno, el día 2 de noviembre, dicen ellos, las almas de nuestros seres queridos, hayan muerto como hayan muerto, van a regresar al panteón, ahí donde fueron sepultados. Y empieza, digamos, esos errores doctrinales en donde dicen ellos que hay que prender velas. Hay panteones que se han dado a conocer a nivel internacional
porque son lugares realmente llenos de colorido, y como a los gobiernos les ha interesado que esos lugares trasciendan en la historia, porque México, hay que aclararlo, México es uno de los países que tiene la tradición de los muertos por encima de todas las demás culturas, incluso religiosas, Sí, así es. y aún vamos a decir, pues culturales, valga la redundancia. Porque resulta que en México, desde antes de la conquista de los españoles, ya estaban celebrando todo este tipo de rituales. Estamos hablando de algo que superaba la cultura de otros países. Pero cuando llega la conquista española, aún eso original de los antepasados se fue, digamos, ajustando a lo que los españoles vinieron a aplicar. Y dentro de esas enseñanzas está el encender veladoras para que las almas, fíjate qué raro, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Que para que las almas de aquellos seres queridos no se perdieran, había que alumbrarles el camino al lugar donde estaban sus cuerpos. Y para eso vienen más, digamos, barbaridades que nada tienen que ver con la doctrina cristiana. Así es. Hacerles un convite realmente grande. Y allí es donde vemos que a la sociedad, a los americanos, a los franceses, a los ingleses, a los europeos en general, les llama la atención, y hay quienes hacen ese viaje a México, donde se encuentra precisamente este tipo de panteones emblemáticos, vamos a llamarle, en donde el colorido es enorme. Sí, mira, Rubén, Adelante, en Santiago. ese lugar suele utilizarse un Xoloscuintle en representación del dios Xoloc, y se coloca de acuerdo a la creencia de que éste ayudará al muerto a encontrar su camino. Sí. Le pone un tapete, se coloca para ofrecerle un espacio para descansar antes de emprender el viaje de regreso al más allá, Rubén. Es un perro llamado Xoloscuintle, que es muy famoso y realmente es una especie casi en extinción. Un perro totalmente negro, pelón, sin pelo. Feo. Por cierto, no es muy agradable, No, se ve feo. pero es un perro realmente muy apreciado por los aborígenes. Sí. Y en ese entonces, bueno, dan esa referencia, ¿no? Sí. Esa es una forma de dirigir, vamos a decir, a las almas. Sí. El otro. Otra tradición del Día de los Muertos son las famosas calaveritas, Rubén. Sí. Son literarias, epitafios con intenciones de ser graciosos, que se realizan a modo de rima sobre personas que aún están vivas. Adelante. Una celebración que encontró la competencia con la anglosajona, Sí. que es hoy el Halloween, que bueno, ya viene el Halloween, hoy también popularizada entre la población, aunque sus contenidos tienen orígenes paganos diferentes, los que hoy predominan en los hogares mexicanos, gracias a tradicionalistas que los reactivan en detrimento de nuestras sociedades. Sí. Hay un lugar que es muy importante y quiero señalarlo para que nuestro radio escuchas, muchos de ellos lo han de conocer, y si no, para que tengan una referencia. Se llama Mictlán, el inframundo en el Día de Muertos. Mictlán es un lugar en donde se encienden muchísimas, vamos a decir, velas. Ese panteón está totalmente, vamos a decir, adornado de coloridos, y la gente internacionalmente vuela. Sí, así es. Para estar, digamos, en esa celebración, porque ha llamado mucho la atención culturalmente. Mundialmente. En el lago de Morelia, en Pátzcuaro, También. en ese día, en especial, ve uno, me tocó afortunadamente, y lo digo con pues ahora sí, con mucha razón, porque me tocó verlo. Observa uno en el lago muchísimas embarcaciones. Todos los pescadores, todos los habitantes que tienen por ahí lanchas, barcos, inundan el lago y se ve el colorido, por decir así, allá de todas las lanchas, en honor a sus muertos en ese día.
Estamos hablando que han hecho, por decir así, de lo que es la muerte, toda una tradición que hoy más que nunca se está llevando a los extremos realmente del atractivo, incluso en Brasil. Así es. Ya uno de los desfiles, vamos a llamarle, que hacen ellos ahora sí, también religiosamente, porque los desfiles, el carnaval, tiene una connotación, vamos a decir, con las mismas tradiciones de la iglesia. Y ahora van a hacer en especial lo que viene siendo el Día de Muertos a través de ese desfile. En México se está preparando en estos momentos uno de los desfiles, según eso, más famosos. Eso está quieren tremendo, hacer ¿eh? en la Ciudad de México lo Hacerlo que viene atractivo. siendo todo un Espectáculo. exactamente, A lo grande. sobre el Día de Muertos. Va a haber desfile de catrinas, que es, digamos, calaveras. Bueno, ¿de qué estamos hablando, estimado radio escucha y televidente? Decimos al principio del programa, los gobiernos están empeñados en que estas tradiciones no se terminen, porque para ellos sigue siendo el circo, maroma y teatro con el que entretienen al pueblo. Hablamos con una tradición realmente que pues, es en honor de los difuntos, no estamos en contra de ello, Sí. porque yo creo que de alguna forma, si tenemos muertos, y algún día, digamos, nosotros vamos a visitarlos, pues a lo mejor les llevamos un ramo de flores. A lo Pues mejor sí. estamos un momento ahí tratando, haciendo una Sí. reflexión, pero no ocupamos de un día en especial, como es el día primero y el día 2, en ideas equivocadas de que van a ir los espíritus de los nuestros a visitarlos. No, no, no. Eso no Ya es- nada no tiene que existe. ver el muerto. Bueno, dice un versículo Sí. que más vale, dice, perro vivo que león Que león que león muerto. muerto. Digo, y esto es una realidad. Así es. Más vale perro vivo que un león muerto. El hombre que ya murió, nada que ver. Su memoria ha sido con puesta ello. en el olvido. dice Ahora, el Espíritu ¿podemos de Dios. nosotros darles un reconocimiento? Claro. Tenemos 365 días del año. ¿Estimaste mucho a tu ser querido? Llévale un ramito de flores. Así es. Vete allá a pensar un rato en lo que fue y ya no Ya. es. Pero religiosamente, pretender o creer que vamos a llevarle, vamos a decir, todo lo que viene siendo un convivio, vamos a decir, de comidas, que es donde entra ya, digamos, otra de las cuestiones que dejan mucho que desear. Porque, por ejemplo, en ese día en especial, 2 de noviembre, Día de Muertos Mayores, tú ves en los panteones ofrendas con mucha comida. Lo que le gustaba, por decir así, al difunto, eso es lo que le van, digamos, a llevar. llevar. Mira, Hasta Rubén. en sus bebidas. Sí, Mira, adelante. dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ujú. Habla claro, para que realmente la sociedad sepa que los muertos no regresan. Así es. Fíjate que dentro de lo que estamos ya mencionando, estimado Rico, estamos ya a punto de terminar, está, digamos, que esa comida que se lleva con el pensamiento de que va a degustar el muerto. difunto, el espíritu que va a regresar. Esa es la idea. Comerse la comida. Bueno, realmente No es cierto. es increíble, pero Son se da. cosas inverosímiles. Le llevan, por decir así, lo que viene siendo lo que le gustaba, si es el mole, si es, digamos, el fideo, si es el frijol, si es, por decir así, la bebida, que el pulque, O que que el el mariachi, alcohol, o que, la música. que le gustaba la música, le llevan música. Y es un colorido enorme. Hice mención del panteón, es Mixquic, precisamente, en la Ciudad de México, en donde todo lo que son las tumbas se llenan de colores, de comida, de música. La fiesta se extiende durante toda la noche entre bailes y leyendas. ¿Realmente han hecho de esta tradición algo?
que está llamando la atención del mundo y mucho de la sociedad. Para unos es de admirar todo el colorido y el esfuerzo que hacen para esa celebración, y para otros es de pensar, porque están llegando a extremos Está yendo que Exagerados. van más allá Así es. Sí. de lo concebible. Así es. Estimado radio escucha y televidente, tenemos una enseñanza establecida desde hace 2 milenios. Esa doctrina permanece hasta el día de hoy. Sin santidad, Nadie verá al Señor. dijo el Señor, sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie podrá ser salvo. Olvidémonos de que los vivos puedan hacer algo por los muertos. El alma que peca, Muere. esa muere. Usted tiene la última palabra, estimado radio escucha y televidente. Por hoy esperemos que haya disfrutado y volveremos a tocar un poco más el tema, aunado con lo que viene siendo la tradición del Halloween, que es otra situación también bárbara y que nada tiene que ver con las cosas que son de Dios. Un agradecimiento y los esperamos para el próximo programa. Pásenla bonito en compañía de sus familias. Gracias y que Dios les bendiga.